Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero muy bien. Les habla Reax y les voy a comentar rápidamente cómo desbloquear las Kodachi duales para Warzone. Antes que este cuervo de mierda me cague la cabeza, que esté volándome en cualquier momento me caga, así que vamos rápido. Bien, vamos a ir a la sección donde dice armas, vamos a ir a la sección donde dice editar armamento y donde dice editar armamento nos vamos a armar una clase. En esta clase lo que nos vamos a poner es, el escudo antidisturbios para que nadie nos pueda matar por la espalda y nos vamos a poner el cuchillo de combate. ¿Por qué el cuchillo de combate? Porque bueno, para desbloquear esta arma nos pide que en 3 partidas diferentes matemos a los enemigos con un cuchillo por la espalda, ¿sí? Así que obviamente vamos a necesitar el cuchillo. Luego en las ventajas, para poder hacerlo más rápido, nos vamos a poner lo siguiente. Primero nos vamos a poner tiempo doble, que lo que nos va a dar tiempo doble va a ser duplicar la velocidad del sprint táctico. Por ende vamos a tener más movilidad, ¿sí? Luego nos vamos a poner la ventaja de reabastecerse, porque nos va a dar en multijugador 25 segundos de recarga en el equipamiento y en Warzone 50 segundos, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poquito más qué es lo que quiere decir esto. Y luego nos vamos a poner la ventaja de a punto, porque reduce el tiempo de recarga de las mejoras de campo en un 40%, que ahora también se lo voy a explicar un poquito más en profundidad. Bien. Luego vamos a ir a la parte donde tenemos acá, el táctico, ¿sí? Granada aturdidora. La granada aturdidora nos va a servir obviamente para aturdir a los enemigos y que de esta forma sea más fácil acuchillarlos por la espalda, ¿está bien? Entonces es este el motivo por el cual nos pusimos reabastecerse, para que cada 50 segundos en Warzone y 25 en multijugador nosotros podamos tirar esta granada aturdidora. Y a punto lo pusimos porque en las mejoras de campo lo que nosotros nos vamos a poner es silencio mortal, para cuando nos metamos a saqueo tener una recarga más rápida de lo que sería el silencio mortal. Y esto lo vamos a utilizar para no hacer ruido cuando nos acercamos a los enemigos y así no se den cuenta que estamos llegando y los podemos matar por la espalda. Ahora te voy a demostrar cómo hacer para desbloquearlo tanto en el modo multijugador, que obviamente va a ser mucho más fácil, y cómo hacerlo también en el modo saqueo. Y también te voy a explicar otra cosa. Si le das abajo y en el botón que dice suscribirse, te suscribís a mi canal y vas a aprender un montón de cosas sobre Warzone, así que anda ya a suscribirte, porque si no el video no va a seguir. Dale, anda ya, porque si no el video no arranca, ponele suscribir, dale. Veo que ya le diste a suscribir, así que seguimos con el video. Bien, importante, vamos a meternos en mapas chicos. Ahora no estaba habilitado en la rotación de mapas lo que sería Achievement, así que bueno, tuve que hacerlo en otro modo. Así que lo que yo les aconsejo es que pongan en los filtros de partida rápida y que pongan para buscar lo que sería baja confirmada, que va a ser lo más rápido para multijugador. Ahora te voy a explicar cómo hacerlo en el modo saqueo, pero quédate también a mirarlo, no adelantes, quédate a mirar también la parte del multiplayer, porque es muy probable que el multi lo habiliten en estos días o este fin de semana, así que mirate el video completo. Recordá que las kills que te voy a contar son nada más por la espalda. Si vos te fijas en el video, llegué unas kills que me las llevo de frente y esas no me cuentan, ¿está bien? Así que es muy importante que recuerdes que siempre lo tenés que matar por la espalda. Así que es muy importante que veas bien cómo buscar la espalda del enemigo. A veces te puedes ayudar mucho con lo que serían las granadas aturdidoras. Así que ojo con eso. Si lo matás de frente no cuenta. Una vez hechas las 3 kills ya te puedes salir de la partida, pero antes verifica que te haya contabilizado las 3 bajas, porque ha pasado gente que por ahí todavía no se las contabilizó y salió y tienen que volver a hacer todo nuevo. Así que primero aseguramos que lo hayamos terminado. Luego de esto ya podemos salir tranquilamente, meternos a otra partida y volver a hacer el mismo procedimiento. En Warzone es un poquito más difícil, pero quédense tranquilos que les voy a explicar un par de truquitos para que ustedes lo puedan hacer mucho más rápido. El primer truco es caer con los jugadores inactivos. Esto es muy importante. En algunas partidas vamos a tener la suerte de que caigamos justo con 3 jugadores inactivos y que podamos matar a los 3. En otras quizá no vamos a tener la misma suerte y solo vamos a poder matar a 1 o a 2. Y en algunas partidas quizás a nadie. Pero siempre que entremos a una partida nos vamos a tirar con los jugadores inactivos, porque es muy probable que al menos una kill nos llevemos y esto es un montón. Porque de esta manera no vamos a tener que salir a buscar 3 enemigos, sino con que nosotros salgamos a buscar a 1 o a 2 ya va a estar bien, así que esto nos va a ayudar muchísimo. Ahí como pueden ver yo ya me llevé 2 enemigos, entonces solo me restaría matar a 1. Muy importante que ustedes se den cuenta de que tienen que rematarlo por la espalda también, porque si ustedes no lo rematan por la espalda no les va a contar, así que tengan muchísimo cuidado con eso. No es nada más abatirlo por la espalda, sino que tenemos que rematarlo por la espalda. Otra cosa que también funciona es que ustedes lo abatan con una ametralladora, con un fusil de asalto, con un subfusil, con un sniper, lo que sea, y que luego lo vayan a rematar por la espalda con el cuchillo.
pero sinceramente para mí termina siendo más fácil abatirlo y rematarlo con el cuchillo. Recuerden entonces, importantísimo, rematarlo por la espalda. Recordemos también ayudarnos del silencio mortal para que no escuchen nuestros pasos. Recordemos también aprovechar el escudo para cuando nos están disparando. Y una vez que el enemigo nos dispara y gasta varias balas y está recargando, ahí le vamos a tirar la aturdidora, nos vamos a acercar, lo vamos a rematar, lo vamos a abatir y luego lo vamos a rematar por la espalda. Recuerden por favor hacer eso. Recuerden que es muy importante rematarlo por la espalda. Soy tan insistente con eso porque, por ejemplo, en esta kill no me lo contó, porque la espalda no es ahí por el costadito como están viendo que lo termino rematando acá, sino que sería bien de atrás, o sea, en la parte donde está la cabeza, en la parte de la nuca. Así que bueno, importante entonces, una vez que lo abaten, tranquilos, se toman su tiempo y se aseguran de rematarlo por la parte de la nuca, así se los cuenta. Otra cosa importantísima es que te suscribas al canal porque hacer estos videos lleva un montón de tiempo, que dejes comentarios y que le des like. Me lleva mucho tiempo hacer estos videos para ayudarte a vos, así que suscríbete, comenta, deja like. Recordá que tenés más videos de cómo desbloquear armas, por ejemplo hice uno de la Bruen que está muy bueno, del Retake, hice videos sobre cómo desbloquear retículas, tenés videos con las mejores clases de armas, así que dale, mirate los otros videos también que seguramente hay muchos que te van a servir.